Vamos a estar predicando de Génesis capítulo 22, Génesis 22, el 1 al 2. Y leemos las escrituras en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Dios añada bendición a su palabra. Recientemente estuvimos celebrando esta actividad bajo el tema Dios ordena y obedecemos. En esta breve reflexión vamos a estar hablando bajo ese tema: Dios ordena y obedecemos. Aleluya. ¿Por qué decimos que cuando Dios ordena estamos hablando de que lo más recomendable es obedecer? Porque sencillamente Dios da orden y Él no es ordenado. A Él no se le da orden, sencillamente Él es soberano. Por eso tenemos que tener mucha cuenta cuando nos dirigimos a Dios, que hay personas que le ordenan a Dios, le dan órdenes a Dios, pero Dios es el jefe superior del ejército celestial. Dios no tiene a nadie superior a Él. Por eso nosotros en los atributos de Dios decimos que Él es soberano, porque entendemos que sobre Dios no hay nadie. Por encima de Dios no hay nadie. De manera que Dios puede ordenar, y lo único que tiene que hacer el ser humano, la criatura que Él ha creado, es obedecer a esa voz de Dios. Yo quiero enfocarme en un personaje bíblico llamado Abraham. Este personaje bíblico que todos y cada uno de nosotros conocemos como el padre de la fe. Abraham es el hombre que Dios tiene que probarlo, dándole órdenes específicas y claras. Abraham fue probado por Dios en 4 de las esferas más grandes de su vida. Número 1, una de las primeras órdenes que Dios le da a Abraham para que obedezca es que saliera de su tierra y de su familia. ¿Dónde encontramos esta orden de parte de Dios para Abraham? En Génesis capítulo 12, versículo 1. Dice la Sagrada Escritura que Dios le ordenó a Abraham que saliera de su tierra y de su parentela y que se dirigiera a la ciudad que él le iba a mostrar. Sin embargo, Abraham, sin saber para dónde iba, sencillamente escuchó esa voz que le ordenó salir de la tierra de donde él estaba, de donde él conocía toda su familia, donde estaban todos, donde él había nacido, donde se había desarrollado. Dios le llama y le ordena: sal de tu tierra y de tu parentela. Entiéndase, de tu tierra y de tu familia. No quiero que sigas ahí. ¿A dónde se dirige Abraham? A obedecer a la voz de Dios, que le dice que salga de su tierra y de su parentela. ¿Y qué hace Abraham? Obedientemente se dirige a ese lugar que él no sabe dónde es, que él no sabe el tiempo que va a tardar en llegar a ese lugar, pero sabe que el que se le ha presentado a él es el Dios omnipotente, el Dios soberano, el que da órdenes. Y sencillamente el buen soldado de él, la criatura que somos nosotros, los seres humanos creados a imagen y semejanza de él, una sola cosa tenemos que hacer: obedecer. Hay una segunda orden que Dios le da a Abraham. Esta segunda orden que Dios le da a Abraham, aleluya, después de pedirle que saliera de su tierra y de su parentela, Dios le da una orden a Abraham acerca de su sobrino Lot. Ustedes conocen la historia de Abraham y de Lot. Abraham y Lot salen
es ese sobrino de Abraham, a quien Abraham cría, con quien Abraham sale a esa tierra donde van a llegar. Y en el camino y en la trayectoria, Abraham y Lot tienen problemas por medio de los soldados, de los criados, que no pueden con tantas bendiciones que Dios le da tanto a Abraham como al mismo Lot. ¿Y cuál es la decisión que tiene que tomar Abraham en medio de esta batalla de este sobrino? Abraham tiene que tomar la decisión y hacer lo que Dios le dice. Alabado sea el Señor. En Génesis capítulo 13, versículo del 1 al 8, dice las Sagradas Escrituras que Dios le llamó, aleluya, a Abraham y le dijo, subió pues, aleluya, con él, con Lot y con todos ellos. Pero Dios ordena a Abraham que se separe de Lot. Y sencillamente en el versículo 5 del capítulo 13, Abraham tiene que separarse de Lot y decirle a Lot, coge en la dirección que tú quieras, que yo voy a coger en la dirección que entiendo que debo de coger. Y le da la opción a Lot para que no sea él el que vaya a escoger, sino Lot, escoge tú, que luego yo cojo la parte que tú no quieras recibir. De manera que, ¿qué vemos en Abraham? Un hombre obediente, un hombre que no sabía para qué tierra salía y sin embargo se decide salir para esa tierra. Un hombre que con poca familia sale a esa tierra y tiene que separarse de uno de sus familiares íntimos llamado Lot, porque sencillamente no podían estar juntos. Tenían problemas los criados de Lot y los criados de Abraham. Pero hay una tercera orden que Dios le da a Abraham, que tiene que ver con todo ese círculo íntimo de él. Oh, gloria al nombre del Señor para siempre. Y enseña las Sagradas Escrituras en este capítulo 22, aquí mismo en Génesis, otra lección más de orden que Dios le da a Abraham. El plan del hijo que le iba a dar. Dios le habla a Abraham y le dice que le va a dar una promesa. Sin embargo, su propio plan en cuanto a Ismael no funcionó, sino que Dios le tiene que decir a Abraham que oiga a Sara y que le dé a Ismael lo que le tenga que dar, pero que Ismael tiene que ser despachado con su madre Agar. Y sencillamente en obediencia, en contra quizá de la voluntad de un hombre que tiene un hijo, por hacerle caso a su mujer, haciendo planes humanos, adelantándose a los planes divinos, pero escucha la voz de Dios que le dice, hazle caso a Sara y despacha a Agar con Ismael. Son decisiones duras, pero el Dios que ordena es el Dios al que hay que obedecerle. Si Dios te ordena algo, aunque Él no te haya mandado a hacer eso que tú quieres, que tú tienes que hacer, tú tienes que obedecer porque Él es el soberano. Y la cuarta petición de ordenarle Dios a Abraham, le encontramos con esta petición de su hijo. Mientras él tomó la decisión y le hace caso a su mujer Sara y tiene a Ismael, sencillamente ese mismo Ismael, él tiene que decirle a Agar que se vaya y la despacha con el hijo Ismael para poderle obedecer a Dios. Pero la cuarta petición se la hace Dios en este capítulo 22. Dios llama de nuevo a Abraham y le dice, Abraham, ese hijo que ya no es Ismael, el que yo te dije que te iba a dar, Abraham, ahora yo quiero que tú lo sacrifiques. El que va a obedecer no puede hacerle preguntas a Dios. Eso es lo primero. Dios le dijo a Abraham, sacrifícame a tu hijo Isaac, a quien amas. Dios sabía claramente que Abraham amaba a ese muchachito. Y le dice textualmente, toma ahora tu hijo,
tu único hijo, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah. Le dijo un lugar específico. Moriah, monte de sacrificio, monte de adoración. Y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Abraham no preguntó, ¿por qué tú me estás pidiendo eso? Si tú sabes que yo lo amo, ¿por qué tú, sabiendo que es mi único hijo, tú estás consciente, Dios? Porque Dios le está diciendo, yo estoy consciente que tú lo amas, estoy consciente que es tu único hijo y estoy consciente de lo que te estoy pidiendo. Lo que Dios quería era en esta cuarta petición y en esta cuarta orden que le daba a Abraham, ver hasta dónde llegaba la obediencia de Abraham. Aleluya. ¡Ey, santo! Porque es muy bonito decir que obedecemos a Dios, y desde que Dios nos pide algo que nos cueste, un sacrificio humano y personal, de echarnos para atrás y decirle, no, así no. Así no fue que hablamos, como decimos en buen dominicano. Así no fue que yo hablé, Dios. Pero estaré yo loca para sacrificar después que yo duré tanto tiempo para tener un hijo, o para encontrar este esposo, que ahora tú me digas a mí que tengo que amarte a ti por encima del esposo, o que tengo que sacrificar el tiempo, aleluya, de la hora de oración y milagro y estar ahí en la línea de batalla. ¿Cómo es que tú me pides eso, Señor? ¿Tengo que atender a mi esposo? ¿Y cuántas cosas nosotros no hacemos para no obedecer a Dios? ¿Cuántas justificaciones no decimos para no obedecer a Dios? Pero Abraham sencillamente era un hombre que era conocido como el padre de la fe, y sigue siendo conocido como el padre de la fe, a quien nosotros todos imitamos, y a quien nosotros todo lo vemos como el padre de la fe, el padre que se mantuvo mirando el invisible, sin saber hacia dónde iba, sin saber qué buscaba Abraham, qué encontraría. Sencillamente porque Dios le dijo que saliera de su tierra, que saliera de su sobrino, que saliera de Ismael, y ahora que saliera de su hijo. Sencillamente Abraham lo único que tuvo que hacer fue obedecer. Y le dijo: Ismael, mi hijo, vamos a subir allí. No le dio ninguna instrucción, pero ya Ismael sabía, Isaac sabía, porque Isaac estaba acostumbrado a subir a adorar junto con Abraham. Abraham era un hombre que ofrecía sacrificio. Abraham era el padre de la fe. Abraham era un hombre conforme, aleluya, a la fe y a la gracia, a la misericordia de Dios. Abraham era un tipo de la presencia de Dios aquí sobre la faz de la tierra. Y Abraham estaba acostumbrado a ofrecer sacrificio en Moriah y en cualquiera de esos montes. De manera que el muchacho, que con apenas los años que tenía, aleluya, Isaac, no hace replicaria, ni hace ningún tipo de pregunta. Le enganchan la leña, le ponen el cuchillo, aleluya, carga Abraham el cuchillo y carga con la leña, y hay una sola cosa que no llevan, y es aquí donde el niño, como sabe que al monte se sube a ofrecer sacrificio, le pregunta: papá, ¿dónde está el cordero? Y es aquí donde el hombre de fe responde, como siempre hemos resaltado la fe de este hombre llamado Abraham, un hombre que obedeció a Dios en la circunstancia menos favorable que un humano pueda tener. Y dice la Sagrada Escritura que Abraham le contesta a su hijo: hijo mío, Dios proveerá. Abraham, decidido a sacrificar a Isaac, su único hijo, a quien él amaba, subió para el monte que Dios le dijo que subiera. Mi pregunta: ¿qué es lo que Dios te está ordenando a ti que haga? ¿Qué es lo que Dios me ordena a mí que haga? Dios te está pidiendo a ti que sacrifique ¿qué?
Dios te está pidiendo a ti que hagas un esfuerzo por Él. ¿En qué sentido? Pues mira, lo que Dios te está pidiendo no puede ser más grande que lo que le pidió a Abraham, que saliera de su tierra. Y si te ha pedido que salga de la tierra donde tú vives, sal de esa tierra y vete a buscar nuevos horizontes, pero siempre y cuando sea Dios el que te ordene que salga de la República Dominicana y te vaya para Europa. Tiene que ser Dios el que te mueva. Porque si te moviste tú, vas a fracasar. No importa que haya oro caminando sobre la faz de la tierra. Si te moviste sin la dirección de Dios, sin la orden de Dios, fracasará. Todos aquellos que no se deciden por obedecer a Dios son unos fracasados. Y lo vemos en las Sagradas Escrituras. Cuando el hombre obedece la orden de Dios, sale victorioso. Cuando el hombre desobedece la orden que Dios da, es un hombre que sale derrotado. De manera que ojalá tú puedas imitar la fe de este hombre llamado Abraham y obedezcamos a Dios de cualquier manera y bajo cualquier circunstancia en lo que Él nos esté pidiendo. Y cuando nos midamos con Abraham, nos vamos a dar cuenta que lo que Él te está pidiendo a ti, me está pidiendo a mí, es demasiado chiquito al lado de lo que le pidió al padre de la fe. Que deje ese novio, que deje eso que te está haciendo daño a tu vida espiritual, que no siga pecando delante de Dios, que no siga faltándole a Dios, que cuide tu vida espiritual. ¿Qué es lo que Dios te está pidiendo? Que haga algo por Él. Eso es lo que Dios te está pidiendo. Pues mira, sencillamente Dios te está ordenando lo que te tiene que ordenar. Y tú lo único que tienes que hacer es obedecer para obtener la victoria. Dios te bendiga, Dios te guarde. Recuérdate, Dios ordena y lo único que tú te tienes que hacer como soldado de ese superior que te está ordenando es obedecer. Dios te bendiga.